Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, ahora sí. Bueno, entonces la introducción del curso en sí trata sobre tres temas muy importantes. El primero tiene que ser, el primero se relaciona con el modelo matemático de algún proceso. El segundo tema importante que se va a ver también en el curso es el diseño de los controladores. Bien, algún proceso. Ese modelo matemático nos va a permitir a nosotros obtener algún modelo que permite describir el comportamiento de algún sistema o de algún proceso, ¿no? Normalmente vamos a emplear, bueno, algunas leyes de física, también lo va a ir, y también de planta, en este caso de nivel de líquido, ¿no? Para el control del líquido de una planta. Bueno, la identificación de este proceso del sistema lo vamos a abordar de dos maneras. Uno empleando un método analítico y otro un método experimental, para la cual nos vamos a apoyar de software, ¿no? Como MATLAB, por ejemplo, donde también vamos a poder hacer uso de MATLAB y de Simulink para hacer la simulación del proceso, analizar qué características posee dicho sistema, con el fin de poder diseñar algún controlador, ¿no? Para poder controlar ciertas variables que sean de interés para nosotros. Aparte de eso, ya en la primera clase nada más, se va a realizar la primera codificación, vamos a llamarla así, la primera implementación o codificación de un controlador de los módulos. Se vio la configuración en este caso, de los periféricos más comunes, ¿no? Del DCPIC. Voy a mencionarlos, como son el uso de los timers, el uso de los periféricos de comunicación asíncrono, como el UART. En el caso del síncrono se realizó la serial configuración del I²C, donde se realizó un ejemplo con un MPU 6050 para leer la desviación angular, y también el uso del periférico SPI, entre otros periféricos, ¿no? Como son el ADC, por ejemplo, y el módulo CCP en modo PWM.
Bien, vamos a reutilizar, mejor dicho, las librerías que en su momento se diseñaron para adaptarlo al control clásico. Se va a definir o bueno, se va a abordar obviamente el contexto en el cual se desarrolló estas técnicas de control y cómo va evolucionando en el tiempo, ¿no? Actualmente también se vienen desarrollando distintas técnicas de control para distintos sistemas, ¿no? Prácticamente para todo sistema, para distintos procesos, ya existe algún controlador más apropiado, ¿no? Eso justamente va a depender del performance o rendimiento que uno desea alcanzar sobre su sistema. Hay algunos sistemas que ofrecen o que tienen mucho retardo, ¿no? Como en su respuesta. Hay algunos sistemas que son no lineal, bueno, la mayoría de sistemas son no lineales, ¿no? Y normalmente empleamos ciertas aproximaciones respecto a un punto de operación y en ese punto linealizarlo para que técnicas de control convencionales, para que técnicas lineales puedan ser aplicables. Esto toma su tiempo porque requiere el conocimiento de ciertas nivel de matemática en el sentido de que tengamos que recordar lo que es una ecuación diferencial ordinaria, por lo menos, cómo resolverla, ¿no? Y cómo obtener este, alguna representación un poco más compacta, como podría ser la función de referencia para el caso de sistemas invariantes en el tiempo. Bueno, nos vamos a señales, eso justamente para apoyar justamente bien, que se va a hablar en su momento, ¿no? De forma más concreta. Vamos a seguir profundizando en el uso del DCPIC y me refiero a que vamos a seguir empleando más periféricos que lo hacen, por así decirlo, único, ¿no? O mejor dicho, le sacan el mayor provecho al DCPIC, en este caso al MC, porque normalmente estos dispositivos están orientados al control de motores. Quizás la velocidad no sea la tan óptima porque llegan a 40 MHz, pero hay DCPIC de 33FJ que llegan a 100 MHz, a 70 MHz, y los periféricos que justamente bueno, más que nada, por eso se los compra, están orientados al manejo de motores. Y bueno, vamos a tomar esos periféricos, lo vamos a configurar. Y bueno, estoy hablando del generador de PWMs, ¿no? Así como también para el caso del motor, como en el primer capítulo, primer curso, se llevó a cabo un pequeño laboratorio para leer la velocidad de un motor DC, empleando un encoder incremental. Y bueno, ¿no? En ese momento empleamos, terminar la velocidad, ¿verdad? En RPM. Pero ahora lo vamos a hacer empleando un interfaz de encoder en cuadratura, es decir, vamos a sacarle mayor provecho al DCP, es decir, vamos a utilizar los propios recursos hardware que él ofrece para que me permiten hacer lo mismo, pero de la mejor manera, ¿no? Dejando ya de lado, o dejando, por ejemplo, a un timer, para que haga otra cosa, ¿no? O para que haga otra tarea, sino que por hardware se va a hacer la lectura de la posición angular y, bueno, posterior a eso, la velocidad angular, ¿no? Bien, entonces el modelo matemático, como una breve introducción, que se va a explicar obviamente ya en el curso, bueno, en sí tiene que ver con el sistema, ¿no? Un proceso de explicación de un sistema. Cuando uno, por ejemplo, quiere identificar un sistema, ¿no? Normalmente uno obtiene un modelo matemático. Ese modelo matemático da de alguna manera a un sistema real. Normalmente esta estación no va a ser exacta, no va a ser 100% exacta, por lo tanto va a haber siempre una incertidumbre. Y eso lo van a encontrar como cualquier tema de interés en un control robusto, ¿no? La idea siempre de un controlador es que nos dé esa robustez, ¿no? Del sistema de control en lazo cerrado ante perturbaciones externas, ante incertidumbres que posiblemente sean modeladas o no modeladas. A cierto punto
afrontar con la realimentación de la salida, o sea, con un feedback, ¿no? Como se le suele decir. Entonces acá también se menciona, los sistemas reales en su mayoría son sistemas no lineales, pero bajo cierto punto de operación son considerados como sistemas lineales. Bueno, en todo va a ser la de proponer, al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, bueno, existen distintas formas de representar un proceso. En el contexto de un sistema LTI, podemos emplear una función de transferencia. En el contexto, ya sea de sistemas lineales o no lineales, variantes e invariantes en el tiempo, podemos usar una representación en espacio de estados. Y también podemos emplear, algo que se puede derivar de la función de transferencia, es la respuesta impulsiva. Estas son distintas formas de obtener el modelo, o mejor dicho, de representar un proceso. Distintas maneras de representar un proceso o un sistema. Bueno, acá lo vuelvo a resumir. En el caso de una función de transferencia, nos interesa el efecto de la entrada sobre la respuesta, ¿no? La relación de salida respecto a la entrada, pero ojo, no estamos empleando la salida en función del tiempo, sino en función de una variable nueva llamada S, que se corresponde con una variable compleja, ¿no? Del plano S. Esto es importante porque ya así de saque estamos viendo que hay una variable compleja y ya lo pueden intuir, eso normalmente se introduce, ¿no? En la formulación de la función de transferencia de un proceso ante alguna condición inicial distinta de cero bueno, o igual a cero. Eso lo vamos a ver en un ejemplo típico, ¿no? Que vamos a ver un conversor de CDC tipo BAC. Otra representación es la respuesta en impulso, que en este caso está definida en el tiempo y representa la respuesta que da el proceso cuando la entrada se hace un impulso, ¿no? El otro, cuando la entrada se le aparece, en otro caso es la representación en espacio de estados, que lo vamos a ver así de reojo, también para el conversor back. Eh, Más que nada se centra en la evolución de los estados y su interacción con la entrada para producir una, ¿no? O podría ser. Bueno, acá hay un ejemplo también de un filtro pasabajo RC. Perdón, este es un filtro pasalto. No es un filtro pasabajo, es un filtro pasalto. Bien, y acá está cómo podríamos representar una función de transferencia, ya orientándolo a MATLAB o posiblemente a Python, ¿no? Que también se pueden usar para hacer representaciones como función de transferencia. Pero bueno, vamos a ver también como algo así rápido, un ejemplo de un conversor BAC, ¿no? Un conversor de CDC tipo BAC. Esto de acá, bueno, es un diagrama así general de un conversor de CDC tipo BAC de una sola etapa, donde se asume que hay una carga resistiva. Y bueno, acá también para obtener el modelo o sea, el modelo matemático que nos permite describir el comportamiento de este sistema, vamos a suponer ciertas cosas, como por ejemplo, que la frecuencia en este caso, del PWM, que en este caso va a ser conmutar el interruptor, ya sea MOSFET o PJT o IGBT, va a ser lo suficientemente alto. Tan alto que la corriente que circula, o bueno, en este caso por el inductor de carga, es lineal y en el momento de descarga, a través del momento, a través del diodo de corrida libre, también es lineal, el decremento. Entonces, eh, bajo esa consideración, se puede simplificar la obtención de un modelo, en este caso matemático, ya sea descrito por una función de transferencia, como lo hemos mencionado. También vamos a, obviamente, proponer algún valor de la inductancia con el fin de reducir, ya sea el rizado incorriente en el inductor o el rizado de voltaje en el condensador, con el fin de que el voltaje de la salida sea lo más continuo posible.
Y acá también vamos a asumir que una variable P minúscula se representa con el ciclo de trabajo, ¿no? Ese ciclo de trabajo es lo que es lo que vamos a poder variar. Y bien, vemos que acá ya existe un camino de feedback, ¿no? ¿Hay algún tipo de feedback? O sea, ¿hay alguna lectura de la salida? Y que va a haber alguna acción, ¿no? Alguna acción de control. Quizás no está del todo claro, pero solamente aparece un camino de realimentación. Esa realimentación va a hacer que el sistema de control en lazo cerrado pueda ser estable ante problemas. Por ejemplo, ante la variación en la carga. Un ejemplo. O variación en la entrada, que es el voltaje en esta entrada. Bueno, acá este filtro LC propone, dado que un conversor de CDC ante una carga resistiva, obviamente acá existe armónico, porque la corriente no es tipo pulsante, es una señal cuadrada que puede, que genera obviamente PWM, ¿no? Perdón, que genera armónicos. Entonces se propone acá un filtro LS, que bueno, también lo vamos a hallar en función del rizado de corriente y del voltaje. Y luego de esto vamos a obtener alguna función de transferencia, donde vamos a considerar como entrada lo que podemos variar mediante el PWM, ¿verdad? El voltaje en la carga, ¿no? Que en este caso va a ser en esta carga resistiva. La obtención de esta función de transferencia que se encuentra acá, que se corresponde con el voltaje. Hay unos parámetros que ya vemos. Se puede dar parte de circuitos integrales lineales que, bueno, que no son tan aconsejables en comparación de los reguladores tipo switching, ¿no? Hay distintos integrados para ello, para la parte de reductor, por ejemplo, donde hay dos parámetros que suelen siempre estar libres, ¿no? Como es el L, el C, también una ganancia ajustable por medio de dos resistencias, pero al fin y al cabo, la idea siempre va a ser que la frecuencia sea lo más alto, ¿no? Por ejemplo, en el 2596, el M2596, la frecuencia, si no me equivoco, es de 150 kHz y la inductancia, algo recomendable, 33 microhenrios. La otra versión, si no me equivoco, el 76, tiene una frecuencia mucho menor, ¿verdad? Es por eso que el tamaño era como, perdón, la inductancia era de 100 microhenrios, ¿no? Creo que la frecuencia era dividida entre 3. Y bueno, vamos a ver esa relación, ¿no? Dividido entre 3, ¿sí? Entre la inductancia y que es la frecuencia, ¿no? También la capacitancia y la frecuencia. Bien, entonces acá tenemos este sistema, en este caso de segundo orden. Ya en su contexto, en su momento se hablará del orden de un sistema, aparte también se hablará de lo que son los polos y ceros, y eso justamente ya se va a ver en la parte del diseño del controlador, ¿no? Como es un enfoque clásico, en el curso se va a partir desde el uso del lugar geométrico de las raíces, pero no lo vamos a hacer bueno, a lápiz y papel, ¿no? Sino vamos a apoyarnos de MATLAB para hacer justamente esa gráfica, ¿no? Y poder visualizar ese lugar geométrico de las raíces, que en sí es importante cuando queremos, por ejemplo, analizar cómo evolucionan los polos en lazo cerrado cuando se varía alguna ganancia en lazo abierto, y con ello por lo menos decir si es necesario o simplemente alcanzar la respuesta deseada. Entonces, eso. Bueno, acá tenemos un ciclo de trabajo del 40%. La respuesta vemos que es oscilatorio, es subamortiguado. Vemos que igual alcanza un set point o una referencia, perdón, alcanza un valor de referencia, en este caso en régimen estacionario, la salida como que cumple esta expresión, ¿no? Que es algo muy conocido, que normalmente el voltaje DC, el voltaje promedio, es igual al ciclo de trabajo por el voltaje, en este caso, de la fuente, ¿verdad? Pero para que llegue a ese régimen estacionario, como que tiene que pasar un régimen transitorio.
Entonces, normalmente vamos a dividir la respuesta como respuesta en régimen transitorio y una respuesta en régimen estacionario. Lo transitorio determina la velocidad y los sobreimpulsos. Lo estacionario en sí tiene que ver con la exactitud, ¿no? Entonces, en una aplicación la idea va a ser que el sistema sea exacto y posiblemente sea rápido, ¿no? Eso va a depender del proceso, ¿no? De cómo tú lo veas el proceso. Si quieres que la salida llegue a la referencia así rápido o quieres que sea lento, y si en todo caso seas una buena exactitud o no, eso lo vamos a analizar en dos distintos enfoques, ¿no? Uno en transitorio, otro en estado estacionario. Bueno, acá también de nuevo, para el conversor de CD-CD tipo back, esta es otra forma, empleando, miren, una representación en espacio de estados. Acá vamos a hacer un promedio en espacio de estados y tenemos el mismo sistema, pero en una representación en espacio de estados, ¿no? El orden sigue siendo 2 por 2, acá está la matriz. Lo menciono porque al fin y al cabo vamos a tener, ¿no?, alguna función de transferencia, función de las matrices que ya se encuentran en un modelo en espacio de estados. Bien, entonces, esto con respecto a la parte del modelo, ¿no? Así también vamos a seguir con el motor de corriente directa. Bien, en el motor de corriente directa vamos a hacer un modelo analítico. Cabe resaltar que hay veces estos parámetros, por ejemplo, de la resistencia de armadura, la inductancia de armadura, no se encuentran disponibles, ¿no? Y si no se encuentran, lo podemos medir, pero tenemos que usar, en este caso, un multímetro para medir, en este caso, los ohmios o algún circuito que pueda medir inductancia. Aparte de eso, podemos estimar tanto el momento de inercia, la fricción viscosa, pero acá tenemos que emplear un tacómetro, ¿no?, para leer la velocidad, y también tenemos que emplear algún sensor de corriente para guiar la corriente, pues, ¿no? Eso, obviamente, si lo tienen a la mano, podemos hallar estos parámetros, y una vez hallados estos parámetros, ya tenemos acá la función de referencia, está en función de estos parámetros que se va a mencionar en su momento, y vemos que para el caso de la relación, ¿no?, en este caso, velocidad respecto al voltaje en la armadura, vemos que es un sistema de segundo orden. O sea, posee dos polos y son reales negativos. O sea, el sistema es estable. Es estable en el sentido vivo. Ante una entrada acotada, la salida es acotada. Bueno, muy aparte de hacer esta identificación, que como les digo, van a tener que requerir, bueno, un sensor de corriente, un multímetro que mida, bueno, acá los ohmios en una resistencia, un circuito para medir la inductancia, un tacómetro para medir la velocidad, y se puede estimar estos parámetros. Entonces, otra alternativa para hacer la identificación de un proceso es mediante un método experimental. En el método experimental vamos a recolectar datos, entrada y salida, entrada y salida. Podemos usar un método paramétrico, métodos no paramétricos también. En el contexto de métodos paramétricos vamos a emplear una estructura llamada ARCS. Bueno, en esta estructura llamada ARCS vamos a obtener su modelo, ¿no?, su modelo matemático, empleando una función de transferencia discreta, y que, bueno, vamos a tener que ahí determinar qué orden es el más apropiado para los datos adquiridos experimentalmente, ¿no? Vamos a considerar el motor de ese como si fuera una caja negra, algo que no conoce, algo que no, sin motor de ese como si fuera, simplemente no vemos su estructura interna, no conocemos su estructura interna, pero lo único que podemos apreciar es la parte externa, salida y entrada nada más. Entonces, en base a esa entrada y salida, vamos a estimar la función de transferencia empleando un método paramétrico del tipo ARC. Bueno, entonces, vamos a ver esto acá: conversor de DC, el control de velocidad del motor de DC y el control del nivel de líquido, ¿no?, de un tanque. Bien. Bueno,
Sigue siendo con el motor DC por acá. En la parte del controlador, en la parte del controlador, el enfoque toma como un punto de partida de raíces. Como es un enfoque más a la parte del control clásico, vamos a iniciar con este tema, ¿no? Que obviamente vamos a hacer bueno, vamos a también, aparte de entender qué efectos posee la adición de un polo y cero en el lazo abierto, en la modificación de su ecuación característica, ¿no? Visualizando obviamente el lugar geométrico de sus raíces. Y en base a ello, vamos a proponer un compensador que va a estar basado en la ubicación de polos, ¿no? Esta ubicación de polos en sí se corresponde con una ubicación arbitraria de polos que se corresponde con una respuesta deseada, ¿no? Con una respuesta que nosotros deseamos sobre el sistema de control en lazo cerrado y que mediante el compensador, o sea, mediante la adición de un compensador, lo podemos lograr. Entonces, para la cual vamos a usar software de MATLAB para validar los conceptos y diseñar el sistema de control. Ahora, no solamente vamos a ampliar estos conceptos, vamos a también abordar temas de controladores PID, algunas sintonizaciones en lazo abierto, como también la sintonización de los coeficientes del PID por ubicación de polos también. Y bueno, ¿no? Más que nada eso, ayudándonos de MATLAB, ¿no? Para la parte de la simulación y los cálculos. En sí, el enfoque de teoría de control es enorme, es bastante, o sea, es muy extenso. No todo requiere control, desde luego, pero si en caso identifican alguna tarea de control, pueden emplear distintas técnicas, ¿no? Y eso también va a depender del proceso, qué tan complejo sea, si el sistema es lineal, no lineal, si, por ejemplo, se desea algún control, no sé, algún control robusto, por ejemplo, se pueden emplear otras técnicas de control o más que nada aquellas técnicas de control que, bueno, que están orientadas, ¿no? A la robustez de un sistema, lidia, ¿no? Trata de lidiar o afrontar los problemas de incertidumbre. La incertidumbre siempre va a estar en un modelo, ¿no? Porque es algo aproximado al proceso real. Entonces, se buscan también mecanismos para poder afrontar esa problemática de tener una incertidumbre, porque cuando tú diseñas un controlador, diseñas el controlador para el modelo matemático, pero no para el sistema real. Claro, ¿no? Si el modelo matemático es realmente o sea, si es 100% exacto, si es 100% parecido al sistema real, obviamente va a funcionar tal como está en el modelo matemático, pero no siempre es así, pues, ¿no? Mejor dicho, no es así, ¿no? Porque hay una incertidumbre de por medio, ya sea en que en la obtención de su modelo se ha simplificado o se ha supuesto ciertas consideraciones, eso también es algo normal, ¿no? Para tener un modelo matemático de un proceso, siempre se suponen ciertas cosas o ciertas condiciones para que la complejidad del modelo no sea tan enorme, pues, ¿no? Pero eso también tiene una desventaja, que el controlador, o mejor dicho, el sistema de control en eso cerrado, puede ser que no sea tan estable a perturbaciones externas, ¿no? Bien, entonces el diseño del controlador va a estar enfocado en la realimentación, en este caso de la salida, ¿no? En un camino de feedback de la salida. La idea va a ser que el sistema, el comportamiento del sistema enlace cerrado, normalmente unitario, normalmente digo esto, cuando es respuesta en régimen transitorio, es analizar cómo evoluciona la salida para llegar a esa referencia, o también llamado punto de consigna o set point. Entonces, acá justamente uno propone el controlador para modificar esta respuesta, si quiere que sea subamortiguada, amortiguada, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente acá se propone un sistema, o se basa, ¿no? En que el sistema de control en lazo cerrado tenga un comportamiento muy similar al de un sistema de segundo orden en su forma estándar. Eso es lo que se propone, lo ideal en ese sentido. Bien, en ese contexto, hay veces sucede de que el sistema puede ser que sea de orden mayor que 2. Entonces, en este caso, se asume que existen polos dominantes y polos no dominantes. Entonces, bajo ese contexto se puede lidiar los sistemas de orden mayor o igual que 2, ¿no? Cuando se agrega un controlador. Entonces, estos enfoques también lo vamos a ver en el curso.
Acá le voy a mostrar, bueno, un video que grabé. Bueno, esto de acá también apoyando de MATLAB para el controlador, en este caso PID, un conversor, un conversor CDCD, ¿no? De corriente directa tipo BAC. Bien, acá está el lazo cerrado, un escalón, bueno, el ciclo de trabajo, ¿no? 0.58 creo. Acá está en lazo abierto, ¿no? Esto fue en lazo abierto y el de acá es en lazo cerrado. Acá está bueno, en Simulink, esto de acá es netamente continuo, o sea, el controlador está definido en tiempo continuo. Bueno, se debe alcanzar lo mismo. Y abajo está el controlador equivalente digital, ¿no? Eso también se va a mencionar cómo llevar un controlador a un equivalente digital. En el curso también vamos a ver dos formas de, de diseñar el controlador, ¿no? Es decir, una forma va a ser, acá, esto, una forma va a ser que el controlador lo diseñemos en tiempo continuo y luego encontremos su equivalente digital. Otra forma va a ser que el proceso lo llevemos al tiempo discreto y en el tiempo discreto diseñemos el controlador discreto que va a implementar o se va a codificar, ¿no? En este video es, primero se diseña el controlador PID en continuo y luego se lleva al equivalente digital. En el equivalente digital nos vamos a encontrar con una ecuación en diferencias. Esa ecuación en diferencias va a representar el algoritmo, ¿no?, del controlador. Acá, si mal no recuerdo, acá el set point dice que está a 8 voltios. Bueno, no, ahí no explico mucho, pero acá están algunos factores que tienen que ver con la parte del divisor de tensión de la salida para usarlo en el ADC. Estos coeficientes que se encuentran por acá tienen que ver con el controlador digital, ¿no?, que fue un PID digital. Y bueno, acá están algunas variables que tienen que ver con la salida, la entrada retardada una muestra, la entrada retardada dos muestras, el set point, el error en el instante K, el error en el instante retrasado una muestra y dos muestras, ¿no? Entonces, bueno, por acá se corre esto. Bueno, este es el DCP que estaba usando. Ahí vamos a visualizar, ¿no? A ver qué pasa. Creo que ese no es. Bien, sí, ahí está, llega a 8, pero vemos que existen ciertas oscilaciones que obviamente no. Entonces se puede mejorar obviamente ID, ¿no? Como set point. Bien, ahí creo que tiene que cargar todavía. Bueno, ahí está a 8, ¿no? Ahí está cargando, tiene que llegar al 100%. Bueno, ahí creo que llega ahí está, creo. Ahí llega el 9, ¿no? Y como que se estabiliza ahí. Y luego creo que varió la carga, ¿no? En la resistencia, como ahí modificando, ¿no? O alterando al proceso.
Por ejemplo, ahí supuestamente se diseñó eso para 10 ohmios y a ver, bueno, ahí sale, ¿no? 9 voltios. Y luego, acá creo que voy a modificar la resistencia, ¿no? Creo que el aumento. Sigue siendo lo mismo. Bueno, sigue. Después, que llega sobre pico, ya luego tiende a la referencia o punto de consigna. Ahora, por acá, el PWM que se usó es de 20 kilohertz. Por acá está, ¿no? El PWM que entra por acá. Y bueno, por acá déjenme mostrarles. En esta parte el PWM, bueno, en sí se está empleando no la patilla que se corresponde, ¿no? Con esos periféricos SP en modo PWM, sino que acá se está empleando el propio periférico PWM. Hay un generador, bueno, en sí hay dos generadores PWM. El generador PWM1 tiene mejores prestaciones que el generador PWM2, dado que está orientado más al manejo de motores trifásicos, ¿no? Y el motor, el PWM2, no, tiene hasta un par de salidas PWM que pueden trabajar en modo complementario también. Y que lo interesante es que ya no vamos a que se solía usar dejar libre los timers para ahora. Presenté en su momento, el motor de presenté, bueno, ya en otro taller fue, el control de velocidad. Y también lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver. Vamos a hacer una sintonización igual del PID. Vamos a ver diversas sintonizaciones. Como les mencioné, enlazo abierto, por ejemplo, el de Ziegler-Nichols, el de Kuchen-Kuhn, ubicación de polos, método lambda, por ejemplo, y así, ¿no? Y también nos vamos a apoyar de MATLAB, ¿no? Eso tampoco no lo vamos a dejar, hay que apoyarnos de MATLAB, de sus herramientas que ofrece, para que así se nos facilite, ¿no? La simulación, el diseño y el diseño del controlador. Bien. Acá. Bueno, en el DCP, como les vuelvo a repetir, bueno, acá no salió las gráficas, ¿qué pasó? En el DCP vamos a emplear mm, DCP vamos a emplear en el periféricos PWM, periféricos PWM, también vamos a emplear el interfaz de encoder en cuadratura para hacer la lectura de la posición angular de un motor de corriente directa. Bueno, en sí acá faltaban dos figuras, no apareció. Por el momento voy a ver los comentarios porque no los he visto. Ah, bueno, disculpen, no he leído los comentarios, leerlos. Mucho, sí, disculpen. A ver. Mm. Ah, no, bueno, como les vuelvo a mencionar, a los que están más interesados en el curso, claro, se va a ver desde cero, pues, ¿no? Pero lo vamos a ver más de un enfoque práctico, ¿no? Por ejemplo, como les mencioné al inicio, vamos a emplear estos tres sistemas. A ver, déjenme buscar. Era uno un conversor DC-DC tipo BAC, otro el control de velocidad de un motor DC. Esto lo implementamos, el segundo lo implementamos en el primer módulo, solamente que faltó el control, porque no era el contexto en ese momento,
pero sí vamos a reutilizar lo que en su momento se realizó, ¿no? Lo que llevaron el primer módulo. En el tercer caso va a ser de un sistema también físico. Esto va a ser opcional que lo implementen, ¿ah? Lo que sí se va a pedir es que hagan en simulación. Pero acá sí se le va a hacer la parte de implementación de ese proceso, del tercero y del segundo. El primero lo podemos ver en la primera y segunda clase nada más. En la primera y segunda clase, en simulación ahí. Y es más, ¿no? Si se fijan de nuevo, bueno, si recuerdan en el video, en la salida, por ejemplo, en esta salida, bueno, esto fue del 9, ¿no? El de acá, miren. Sabemos que en el DCPIC posee un pequeño motor DCP que en hardware nos permite hacer o calcular, perdón, la DFT, ¿no? La transformada discreta de Fourier empleando el algoritmo FFT. Entonces, existen ya funciones bueno, ciertas funciones de la librería DSP, tanto lo que es en C o posiblemente se pueda bajar al nivel en assembler, pero la idea es que nos facilite, ¿verdad? Lo que ya está disponible en su librería. Hay funciones en lo que es el compilador XC16 orientado al DSP, que nos permite hacer o nos permite realizar el cálculo de la DFT empleando el algoritmo hardware, ¿no? Por hardware. También les puedo pasar o hacer un código algoritmo DFT por software con el fin de poder hallar bueno, en este espectro de frecuencia de esa señal, ¿verdad? Y con ello ver el contenido en armónicos de la señal. Eso también se puede, ¿no? La idea sería en todo caso dónde lo visualizamos. En ese dado que ya se conoce lo que es el uso del UART, usar una pantalla Nextio para poder hacer envío de datos y su posterior visualización de forma gráfica, ¿verdad? O si no, enviar los datos a CMATLAB, ¿no? Sin de visualizarlo. Pero todo eso también se puede hacer de manera directa, ¿no? En el DCPIC con el hecho bueno, simplemente buscando o invocando ciertas funciones. Pero hay que ahí manejar ciertas la reserva de memoria, ¿no? El DCP, memoria X, memoria Y, o sea, los especificadores de atributo, en todo caso, del compilador. Pero bien, son cosas adicionales que ya uno podría, le podría agregar, ¿no? Entonces, vuelvo a recapitular, son estos tres procesos los que se van a ver durante el curso. Y obviamente ya en el mismo curso se van a hablar sobre el diseño del controlador, ¿no? Se va a ver una breve reseña histórica, el enfoque actual de la parte de ingeniería de control, y bueno, ¿no? Básico del control. Ya se va a hacer alguna codificación en el DSP. Bien. Bueno, entonces esto sería un resumen, ¿no? De lo que en sí, de lo que se estaría viendo en el curso, ¿no? Un resumen de lo que se estaría viendo en el curso correspondiente al módulo 3. Bien, no sé si tienen alguna consulta. A ver, ya, algunos me están escribiendo al interno, a ver.
Sí, claro. O sea, a ver, en el caso de lo que es Nextion, a ver, hay uno que es de 2.4 pulgadas, si mal no recuerdo. En sí, hay ya un software que nos permite customizar, ¿no? Customizar vamos a llamarle el GUI, ¿no? Esa interfaz en la pantalla. Y la comunicación o interacción, en todo caso, con el DSPIC sería, ¿no? Sería Aruba. En el caso de la gráfica, posiblemente la gráfica de frecuencia de anillo, por ejemplo, primero tenemos que hallar la DFT. Eso es lo primero. En base a eso, calculamos su magnitud, que son valores escalares para cada frecuencia, y eso lo podemos enviar. Eso ya se puede enviar. Eso es lo que sí se puede enviar, ¿no? ¿Dónde está Julio? Claro, sí se puede. Justamente, a ver, justamente acá, por ejemplo, bueno, en el programa, ¿no? Internamente en el programa, vamos a hacer una pequeña pizarra, ¿eh? Rápido. El set point, lo bueno que como es un controlador digital, respondiendo a Julio, ¿no? Como es un controlador digital, esa variable suponemos que sea un flotante, ¿no? Un flotante, que sea un set point al inicio, por ejemplo, que valga 0, o no sé, tú lo puedes inicializar con cualquier valor que se te antoje. Pero, por ejemplo, ¿no? Por acá existe, ¿no? Acá suponemos que exista un in-main en el software. Y bueno, por acá, bueno, toda la estructura, ¿no? Lo clásico, un while. Y posiblemente por acá, no sé, alguna interrupción debe haber, no sé, digo yo, o quizás por acá lo modificas, qué sé yo. Suponemos que por acá hay algún evento, ¿no? Sucede algún evento, o sea, no sé, hay un if o supongamos que RDK sea, por ejemplo, ¿no? Read ADC, o no sé, leer algo. Acá tú le colocas qué pin quieres leer. Entonces, en función de eso puedes modificar el set point, claro que sí. O puede ser alguna otra función, ¿no? Leer set point, algo así. Entonces, esta función no sé qué cosa hará, pero va a leer ese estímulo que representa el set point, ¿no? Que tú quieres modificar. Luego, obviamente, por acá vas a colocar tu ley de control, ¿no? O sea, tu ley de control no va a cambiar, eso va a ser la misma. Lo que va a cambiar, obviamente, va a ser tu set point. Si quieres que sea un valor mucho mayor, un valor mucho menor, etcétera, ¿no? Ya, claro, ¿no? Los PWM, claro, la frecuencia en sí cosa pierde como en el interruptor, ¿no? En el MOS, por ejemplo, en el BJT, etcétera, ¿no? Ahora, pero la frecuencia muy alta también mejora en el sentido de que la inductancia, en el contexto del conversor CD, conversor CD, ACD sea más pequeña, ¿no? Pero claro, hay límites, ¿no? Hay límites de la máxima frecuencia que lo vamos a ver ya cuando se use, ¿no? El propio periférico generador PWM. Bien, aparte de eso, también está en función de la frecuencia de ciclo de trabajo del DSPIC o del microcontrolador que se esté utilizando, pues, ¿no? Pero sí, bueno, puede ser que una Pi, ¿no? Una Pi se refiere a una Raspberry Pi, ¿no? Mande un set point. Sí, sí se puede hacer eso. Bueno, entonces, bien, creo que ya, esto sería todo ya en todo caso por esta presentación.